Buenas noches Isabel, buenas noches queridos hermanos. Vamos a empezar con una oración, disculpen un poco el retraso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a tocar el tema que tiene por título para el día de hoy, el tema que tiene por título Publicanos, Fariseos o Santos. Este tema tiene relación con los dos anteriores que hemos visto en los dos jueves precedentes, que voy a recordar brevemente los títulos y algunas de las cosas que comentamos. Diríamos, este tramo de nuestras reflexiones están directamente vinculados a esas dos ciudades de las que hablamos el jueves 18 de octubre, si no me equivoco fue. El jueves 20 de octubre, perdón. Las dos ciudades que hacían referencia a la obra de San Agustín, que nos dice que en realidad toda la historia de cada persona, de cada comunidad, de cada pueblo, de la humanidad entera, de la iglesia, se mueve en una lucha que no es, como dicen las ideologías modernas, una lucha de poder, sino es una lucha en dos ciudades, en dos amores que se construyen. El amor a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos, y el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. La negación de Dios, la negación del amor de Dios y el egoísmo, se va a manifestar principalmente en el deseo no de ser las criaturas, en la vocación a la que estamos llamados a ser hijos de Dios, revelada en Cristo, sino a la vocación de tener, es decir, a la codicia, que nos va a llevar a la idolatría, a la adulteración de la fe y a la, diríamos, a la deformación de quién somos nosotros mismos. Y por eso el Señor va a decir que no se puede tener dos señores y solo va a mencionar a Dios y al dinero, porque de alguna manera el dinero resume todas las distintas formas de codicia que son múltiples. Y entonces podríamos decir de alguna forma que la herida más profunda de la criatura humana a consecuencia del pecado es que no sabemos amar, al punto de amar a Dios sobre todas las cosas hasta negarnos a nosotros mismos. Es decir, de ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Y que de alguna manera Jesucristo viene a revelar para que nosotros podamos comprender de qué naturaleza es la lucha espiritual, el combate espiritual, que una vez que recibimos ese amor, nos podamos dar cuenta que tenemos que librar. Y la semana pasada
En relación a lo anterior, mencionábamos que nosotros somos peregrinos al encuentro del Señor y que el encuentro con el Señor no es un encuentro con una doctrina, no es un encuentro con los mandamientos, con una serie de preceptos, sino en lo más profundo que Jesucristo nos dice, que el mandamiento nuevo es amar como Él nos ama. Y entonces nosotros vamos al encuentro de una persona que nos revela qué grande es el amor de Dios, que nos revela la imagen y semejanza que tiene la criatura humana con Dios, que es comunión de amor de tres personas, en unidad perfecta, la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión de amor, y en consecuencia Dios es amor y nosotros también estamos llamados a amar y a hacer comunión. Y entonces la lucha es por adherirnos al mandamiento nuevo, amar como el Señor nos ama y poder vivir en comunión de amor, o amarnos a nosotros mismos, adulterar el amor y de esa manera ser engañados y negar a Dios. Porque la ciudad del mundo se construye en el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. Y entonces cuando nosotros hoy día, en el tema que se ha propuesto, planteamos esa pregunta, a modo de pregunta, si somos fariseos o publicanos, fariseos o santos, lo que estamos insinuando ya en la pregunta es que la ciudad de Dios se construye en el amor a Dios hasta la negación de todos, de nosotros mismos, es decir, en aceptar el plan de Dios que nos llama a la santidad y de esa manera nos incorpora a la familia de los hijos de Dios, a una nueva familia que no es de carne, sino en el Espíritu Santo, y que es la obra, la edificación que el Señor hace a través de la oblación de Jesucristo en el Espíritu Santo y que empiece en nosotros en su iglesia y con sus sacramentos. Y entonces de lo que se trata ahora es reconocer que si nosotros no deseamos ser santos, esquemáticamente vamos a estar, diríamos, dispersos entre los publicanos, es decir, en el mundo, sin conocer a Dios, sin desear el amor de Dios y solazarnos y deleitarnos en el pecado, o en el fariseísmo, que no se refiere únicamente en el término que estamos aplicando a la secta así llamada de los fariseos, sino que de alguna manera se refiere a esa alianza que van a realizar todas las sectas del judaísmo en tiempos de Jesús, que se van a unir para matar a Jesucristo en pacto con los paganos, con los publicanos. Y entonces es de alguna manera desarrollar esto que estamos tocando los 2 jueves precedentes. Y entonces para eso conviene recordar algunos pasajes donde el Señor se acerca a los publicanos, cena con los publicanos, y también pasajes donde el Señor cena con los fariseos, en casa de fariseos. Diríamos, el Señor se acerca a esos dos grupos. Y cuando Él va a Jerusalén, ya en la etapa final de su peregrinación, el Señor sabe que va a librar la lucha final con todas esas sectas que se van a unir y que van a pedir su muerte ante Pilato, y que Pilato les va a conceder la muerte del justo.
que de alguna manera también se realiza en la vida de cada pueblo, también se realiza en cada uno de nosotros y también en cada generación se tiene que librar ese enfrentamiento a lo largo de la historia de la salvación de manera análoga en el tiempo de la iglesia como ocurrió en el tiempo del pueblo de la primera alianza. Y entonces por eso es que nos interesa reconocer quiénes eran los publicanos y quiénes serían los publicanos actualmente y quiénes serían los que de alguna manera tienen ese fariseísmo. Como el Señor les va a decir en el Evangelio según San Lucas, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Vamos a tratar de comentar brevemente y luego vamos a tratar de ver cuál es la medicina que el Señor propone ante ese peligro, ante esa amenaza que enfrentó y que envolvió a muchos miembros del pueblo de la primera alianza y que puede también envolvernos a nosotros, al pueblo de la nueva alianza. Y por eso es que no estamos hablando de algo que está en un análisis del pasado, sino que tiene que ver con la lucha del combate espiritual, que es un combate por amar como el Señor nos ama. El pueblo de la primera alianza, sabemos bien, es liberado de la esclavitud del faraón, recibe las tablas de la ley a través de Moisés en el Sinaí, pero ellos van a tener dificultad en cumplir la ley. Y San Pablo nos va a decir en la carta a los romanos que la ley es un pedagogo, es decir, la ley cumplía la función de una persona, de un personaje que existía entre las culturas antiguas, en tiempos previos a Jesús y también luego de Jesús, que era la función del pedagogo. El pedagogo era el que se encargaba de que los estudiantes, los niños, prestaran atención a sus docentes, a sus maestros. Entonces el pedagogo era el que recibía el encargo de los padres para que los niños puedan ser discípulos y de esa manera reciban las enseñanzas. Ya después eso se ha ido derivando y ahora la palabra pedagogía, pedagogo tiene otras connotaciones, no totalmente desvinculadas de las originales, pero que no son idénticas a las que refiere San Pablo. Es decir, la ley era para que tomemos conciencia, dice San Pablo, de nuestros pecados. La ley revelaba el pecado, revelaba a las personas que tanto nos estábamos alejando, se estaban alejando del bien y que tanto se estaban dañando porque la ley es ley natural. Claro, en los mandamientos de Moisés habían estos 3 primeros mandamientos que se referían a Dios. Y los otros, a partir del 4º hasta el 10º, sin mencionar los otros mandamientos adicionales que se fueron incorporando a la ley mosaica con el curso de los años, los otros mandamientos se referían al amor al prójimo. Si nosotros hoy día hubiésemos hecho no las lecturas que corresponden a al día jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario, hubiésemos visto esa pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. Y el mandamiento más importante, la pregunta del escriba a Jesús, Jesús le va a devolver la pregunta y le va a decir, ¿tú qué lees en la ley? Porque él era el escriba, supuestamente el experto.
Y entonces el escriba le va a decir amar a Dios sobre todas las cosas, citando el Deuteronomio, y va a agregar y al prójimo como a uno mismo, citando al Levítico. O sea, este escriba ya unía ambos mandamientos. Jesús los va a resumir y sintetizar en amar como yo los amo. Es decir, ya no es un mandamiento en Cristo exógeno, externo, sino que Él da testimonio de ese amor y Él, con su entrega generosa en la cruz, con su Pascua, nos hace capaces de amar como Él nos ama. Y ese es el camino, diríamos, de la santidad, con el don del Espíritu Santo, que ya no escribe la ley externamente, sino la escribe en nuestros corazones, como nos dice también San Pablo. Pero el conocer qué no hacer y qué hacer, es decir, la ley natural nos ayuda para que nosotros podamos acoger la gracia, pasar del régimen de la ley al régimen de la gracia. ¿Por qué los fariseos en tiempos de Jesús no pudieron hacer ese tránsito? ¿Y por qué Pablo, que también era fariseo, logró hacer ese tránsito? Y la respuesta, brevemente, podríamos decir, es que ellos se concentraron en cumplir la ley, los mandamientos y sus detalles, pero descuidaron el centro, que era amar. Y entonces para ellos era más importante el cumplimiento de normas que amar a Dios y amar al prójimo. De alguna forma, cuando el Señor refiere en la parábola del buen samaritano, que es la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, que hace el escriba, el Señor va a contar justamente esa parábola. Y los que pasan de largo van a ser un sacerdote y un levita. Mientras que el samaritano, que es Jesucristo, va a recoger a ese hombre medio muerto al borde del camino. Y entonces está graficado en el hombre medio muerto al borde del camino, diríamos, el publicano, el pecador. Y está graficado en los que van de largo, a los que se preocupan más de la ley que de cumplir el precepto del amor. Y el Señor quiere que ellos se den cuenta, pero no se van a dar cuenta la mayoría de ellos, salvo algunos pocos, como por ejemplo Nicodemo. Sin embargo, los pecadores se van a dar cuenta más fácilmente. Entonces, ¿por qué un pecador que está desobedeciendo a la ley puede tener más facilidad en amar como Dios nos ama que un fariseo que sí hace el esfuerzo y la lucha por cumplir la ley? Y brevemente la respuesta es porque la soberbia que le produce a la persona que con su esfuerzo humano se siente mejor, porque obviamente siente que tiene méritos propios por los esfuerzos que hace, va a tener más dificultad en amar porque va a despreciar a los que, entre comillas, no realizan los mismos esfuerzos que él. Es decir, va a centrar la lucha en ellos, en el yo. Y eso lo vemos claramente en esa oración del fariseo y el publicano que veíamos el domingo 30 del tiempo ordinario, es decir, el domingo de la semana pasada, con esa parábola de esos dos personajes que van al templo a orar. Y que el Señor cuenta la parábola para referirse a algunos que se consideraban mejores y eran autosuficientes.
Es decir, un engaño que nosotros podemos tener es anteponer nuestras prácticas al amor. Y eso es algo relativamente sutil, que es una levadura que nos dice el Señor que tenemos que estar vigilantes. Una es la levadura de su palabra, como la que refiere en las parábolas del reino, con la semilla de mostaza y la levadura. Y otra cosa es la levadura de los fariseos, porque la levadura de los fariseos va a ser centrada en los juicios humanos, en la apariencia. Dado estos días que estamos celebrando, nosotros hemos estado mencionando varias veces, vamos a preocuparnos más de disfrazarnos, es decir, de aparentar. Y claro, uno puede creer que hay mejores disfraces que otros, que el asunto es de qué me disfrazo, pero justamente el Señor, que es la verdad, quiere que nosotros no nos disfracemos. Valga la alegoría. Nosotros, el Señor quiere que nosotros nos mostremos como somos, porque lo que somos es más que lo que queremos aparentar. Y lo que somos, nuestro ser, es ser hijos de Dios, más que, diríamos, de la carne. Nosotros hemos nacido del espíritu del hombre nuevo, que es Jesucristo, el nuevo Adán. Y entonces, cuando yo busco la aprobación humana, voy a, de alguna manera, ocupar el lugar de Dios sin darme cuenta. Y si es que me esfuerzo, porque los esfuerzos de los fariseos no se nos dice en ningún instante que eran falsos, se esforzaban realmente, buscaban ser mejor personas, querían de alguna manera el reino. No eran herejes, no eran, diríamos, no eran personas que no reconocieran al Dios del pueblo de la primera alianza. Pero sin embargo, cuando llega la plenitud de la revelación y tienen a Jesucristo, al Mesías esperado, ellos se convierten en sus enemigos más furibundos, que finalmente sienten que Jesucristo los desplaza, les quita protagonismo. Y es que tenían una visión antropocéntrica. Y para eso sus interpretaciones de la ley y de las escrituras, y para ello tenían la colaboración de los escribas, les servían de argumentos, de justificación. Es decir, no buscaban la justificación de Dios, sino la justificación de los hombres y su autojustificación. Y eso también nos puede ocurrir a nosotros, que nos podemos sentir mejores, nos podemos sentir más buenos, nos podemos sentir más cumplidores, porque celebramos misa, porque vamos a misa, porque damos diezmos, y sin embargo no amamos, despreciamos. Es decir, el problema de los fariseos es que no aman a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de sí mismos, sino que se aman a sí mismos hasta la negación de Dios. Y por eso es que ellos se ponen de acuerdo incluso con sus enemigos para planear la muerte de Jesucristo. Porque los saduceos, que estaban vinculados a los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús, eran enemigos de los fariseos, porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Sin embargo, esa diferencia teológica fundamental para ellos pasa a un segundo plano. Más importante es eliminar a Jesús que rechazar su creencia en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Es decir, en realidad,
no tienen fe, tienen una ideología, tienen una visión gnóstica. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Y entonces el corazón de los fariseos no es misericordioso, no se compadece, sino se siente dueño de la verdad. Se apropia incluso de Dios y manipula a Dios para autojustificarse y sentirse que son mejores que los demás. De alguna forma, diríamos, esa amenaza, ese peligro no ha desaparecido. Y entonces los publicanos, de otro lado, no tienen ese problema. Los publicanos se reconocen pecadores, cuando se reconocen pecadores, porque no todos se reconocían pecadores, muchos tenían ventaja de su situación de pecadores y no querían dejar el pecado. Pero en el encuentro con el amor de Dios, como el caso de Zaqueo, a quien veíamos la semana pasada, entonces ese hombre da la mitad de todos sus bienes a los pobres y además no hace una simple, entre comillas, reparación de lo que ha robado, sino que les da a los que ha robado 4 veces más. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y entonces nosotros nos damos cuenta que para los publicanos no era importante la salvación de para los fariseos no era importante la salvación de los publicanos. Los publicanos tenían que ser despreciados. Y claro, uno podría hacer toda una referencia histórica cuando aparece el fariseísmo en el pueblo de la primera alianza, etcétera, etcétera. Y surge este fariseísmo en tiempos de la lucha de los macabeos. Surge, entre comillas, para expulsar a los helenistas contra Antíoco Epifanes. Y luego de esa victoria sobre los helenistas, poco a poco se van a ir produciendo esos pactos entre las distintas sectas, claro, pero surge de ahí. Es decir, surge de una autovaloración en que lo que hemos hecho es heroico, que hemos hecho una gran obra. Es decir, nos autojuzgamos y como nos autojuzgamos y nuestro juicio es positivo, nos autojustificamos. Entonces no es Dios quien me justifica, sino yo y otras criaturas humanas. Y ustedes, como se darán cuenta, ese peligro se puede presentar en todos nosotros que realizamos, diríamos, esfuerzos en los que intentamos ser fieles al Señor, pero que en algún momento, sin darnos cuenta, podemos ya sentirnos justificados. Y automáticamente vamos, sin darnos cuenta, a deslizarnos y a despreciar a otros. Y entonces ya no es el camino del amor, sino es el camino de la meritocracia, el camino del pelagianismo y el camino del gnosticismo, que hemos tocado en jueves anteriores. La santidad no es ese camino. Ese no es el camino de Jesucristo, el 3 veces santo. El camino de Jesucristo y de la santidad, bendito sea Dios que es misericordioso, de alguna manera se nos presenta hoy, en esta solemnidad que celebramos nosotros aquí en Lima y en el Perú, de San Martín de Porres. Hoy 3 de noviembre celebramos a San Martín de Porres, luego de haber celebrado la conmemoración de los fieles difuntos y luego de haber celebrado la solemnidad de todos los santos. Y si nosotros
Vamos a la lectura del día de hoy, en lo que corresponde a la solemnidad. Es un pasaje del capítulo 11 de San Mateo. Jesús ha enviado a sus discípulos de dos en dos. Es en el capítulo 10 de Mateo, que se conoce como el capítulo misionero, las misiones. Y Jesús los envía sin nada. Y ellos vienen contentos, porque han curado y han expulsado espíritus inmundos. Y entonces le expresan a Jesús esa alegría. Y Jesús les dice, alégrense más bien porque sus nombres están inscritos en el reino de los cielos. Es decir, no se alegren por lo que han hecho, que eran buenas obras, expulsar demonios incluso, curar enfermos. El Señor dice, alégrense por algo que ustedes no han hecho. Es lo que ha hecho el Señor al haberlos llamado en esa oración de toda la noche, nos dice San Lucas, y luego de eso los llama, incluido a Judas Iscariote. Nosotros podemos tener ese peligro de distorsionar la caridad. La caridad es el amor. Y ahora el Señor por eso va a decir a continuación de esa, diríamos, de esa advertencia a los discípulos, ya en el capítulo 11 de San Mateo, que es el que hemos leído hoy en la solemnidad de San Martín de Porres, y que los voy a leer, espero que lo encuentre rápidamente. En la misa de hoy se los hubiese puesto en una lámina, pero disculpen que no lo he podido hacer. Pero bueno, lo leo, ojalá que se los pueda leer. A ver, espérense un momentito, el problema es que en las versiones no todas las lecturas son iguales. Capítulo 11, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Jesús les dice, se llena del Espíritu Santo y Jesús dice, gracias Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Así te ha parecido mejor. Y luego les va a decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y carguen mi carga es ligera, mi yugo es suave y mi carga es ligera. A ver, vamos a ver si lo encuentro acá en esta versión. Mateo 11, para no hacer de repente una distorsión con mi memoria, que ya es frágil. Entonces, vamos mejor a lo que dice el Evangelio, capítulo 11. Acá lo tengo, a ver dónde está. ¿Dónde está? A ver, creo que me he equivocado. Acá está. A ver, dice. Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los sencillos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre
y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Estamos en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 25 y siguiente, si no me equivoco. Y entonces, hermanos, lo que se nos quiere presentar es que nosotros tenemos que ser sencillos. Y los sencillos también tienen la traducción de pequeños. Se conecta con lo que el Señor nos refería con esas otras parábolas de ser pequeños, la levadura, la semilla de mostaza. Y entonces tenemos que preguntarnos qué implica eso, qué es lo opuesto a sencillo, qué es lo opuesto a pequeño. Y bueno, a lo pequeño, el Señor cuando refiere lo pequeño es a los que quieren ocupar los primeros puestos, a quienes están discutiendo quién es el más importante. Hace referencia a la humildad. Pero lo sencillo es lo opuesto a lo complicado. Y lo complicado es lo que, diríamos en medicina, eso es lo que se complica. ¿No? Yo tengo un compañero de estudio que está en la sala, y entonces que es médico, tal vez haya algún otro médico presente también. Pero en medicina dice el paciente se complicó o no se complicó. Y entonces hay cosas que se tienen que dar, diríamos, que fluyen. Pero cuando entran más variables, más cosas, entre comillas, más consideraciones, vamos a tratar de más opiniones, más criterios, más Babel, es menos sencillo. Y el Señor es sencillo. El juicio del Señor es sencillo. El juicio del Señor va a lo profundo de nuestro corazón, al bien, a la verdad, a la belleza, al amor. Pero las criaturas humanas vemos las apariencias, no vemos lo que hay dentro. Entonces, cuando yo trato de agradar a las criaturas humanas, cuando yo quiero que las criaturas humanas sean las que realicen el juicio, va a ser complicado. No va a ser sencillo. Y entonces voy a necesitar un conjunto de reglas, consideraciones, peros, circunstancias, que las vemos nosotros en las discusiones de los fariseos y Jesús, por ejemplo, cuando cura en sábado. Entonces, para Jesús es sencillo. Está enferma esa mujer encorvada a 18 años, ¿cómo no se le va a curar? Pero para los fariseos es, ¿sabe qué? Es sábado, hoy no se puede curar, no se atiende. Entonces no interesa el bien, interesa antes la norma que ellos mismos se dan. Igual que el lavado de manos. Para ellos más importante es quién se sienta en los primeros lugares y si Jesús se lava o no se lava las manos. Para ellos no es importante que Zaqueo se convierta. Para ellos lo importante es que Jesús ha ido a la casa de un pecador. Entonces ese tipo de juicios son juicios, diríamos, que no son sencillos, son complicados, porque no van a lo esencial, que es el amor, al mandamiento que resume todos los mandamientos. Y entonces uno empieza a buscar otras cosas. Eso es consecuencia de que nosotros queremos llevar las cosas a nuestro espacio. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene muchos
dones, por ejemplo, intelectuales, va a querer que la discusión sea intelectual. Una persona que tiene muchos dones en algún campo, cada uno lleva a su campo, pero el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que lo importante es el amor. Y el ejemplo de San Martín de Porres es hermoso, porque él nos muestra cómo sus contemporáneos no eran sencillos. Su padre biológico, sin embargo, se avergüenza de la madre, una mulata panameña, no quiere casarse con la mujer, sin embargo tiene un hijo ilegítimo, se decía en la época. Y entonces él no recibe toda la protección que debería de tener en una familia constituida según la fe que ese español tenía claro. Los padres dominicos no lo reciben como religioso, porque para ser religioso tenía que provenir, no podía ser hijo ilegítimo. Y entonces San Martín dice, no se preocupen, yo vengo donado, esclavo si quieren. Tienen una persona que va a trabajar para ustedes gratis. Acéptenme como un servidor. Y entonces empieza desde las cosas más elementales. Barrer, cuidar la puerta, las cosas que otras personas no querían hacer y que despreciaban. Y entonces nosotros podemos también tener el peligro del fariseísmo cuando no buscamos lo sencillo primero, no buscamos primero el reino de Dios. Y como nosotros podemos darnos cuenta, esa tentación sigue vigente. Pero de alguna forma, alguien podría creer entonces el pecado no importa. Volviendo a los publicanos, y no es así porque el Señor le dice a la pecadora, no peques más, a la mujer adúltera. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. Pero la conversión es una conversión del corazón, en el espíritu. Pero yo puedo creer que la conversión es simplemente una conversión moral. Y entonces es común en algunos grupos esos testimonios que decían yo antes era alcohólico, era drogadicto, y entre comillas ahora he dejado eso. Pero ya me siento mejor que los demás. No amo como el Señor ama. Y entonces el amor que el Señor nos comunica a través de sus sacramentos en su iglesia se pierde. No lo retengo. Porque en realidad no estoy buscando a Dios. Porque en realidad no quiero que nadie me juzgue, menos Dios. Yo quiero autojustificarme. Y me basta con que algunos, entre comillas, me den un reconocimiento humano. El reconocimiento de Dios, el juicio de Dios me importa poco. Y entonces se puede dar que una persona tenga prácticas religiosas, muy observante, pero que en la práctica no ama. Y eso se nota principalmente en el seno de la familia. Porque la familia se da cuenta. Si es que esa persona está viviendo la fe o si simplemente esa persona está haciendo cosas. Y por eso es que muchas veces empezar por el hacer antes que por el ser, es decir, buscar frutos sin sembrar. Primero tiene que venir la siembra, tiene que crecer y luego salen los frutos. Pero yo puedo buscar frutos
Y por eso San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que ha sido la segunda lectura del libro de hoy, va a decir, yo les voy a mostrar a los corintios, y era una iglesia fundada por Pablo, un carisma mejor, porque ellos estaban discutiendo sobre los carismas que tenían entre ellos. ¿Y cuál era el más importante según los carismas? Entonces ellos, algunos tenían el don para hablar en lenguas, otros profecía, etcétera, curación, y esas obras, ellos que tenían, entre comillas, valoración social, ellos se querían dar importancia según esas obras. Y San Pablo les va a decir, yo les voy a mostrar un carisma mejor. Esa es la caridad. Y le va a decir, así hable yo la lengua de los ángeles. Si no tengo amor, no soy nada. Ya podría entregar todo lo que tengo. Si no tengo amor, no soy nada. Me podría dejar quemar vivo. Si no tengo amor, no soy nada. El amor todo lo soporta, todo lo perdona. El amor no pasa. Y entonces el camino de la santidad no pasa por el camino, entre comillas, de la popularidad. Y muchas veces ese fariseísmo era un camino de la aceptación pública. Por eso es que buscaban los primeros lugares, por eso es que buscaban el reconocimiento de los demás. Y claro, esos problemas siguen presentes entre nosotros, en nosotros. Y el Señor quiere que nos demos cuenta, como San Pablo, que fue un fariseo, pero que se convirtió, que tuvo que nacer de nuevo, como le dice el Señor a Nicodemo en el bautismo, nacer de lo alto. Y poco a poco San Pablo va descubriendo que el camino es del amor. Él en una primera etapa entra en una discusión muy fuerte en relación al cumplimiento o no de la ley, con los judaizantes, como se llama, que querían que todos se circunciden. Y él siendo fariseo, él se da cuenta que eso no es lo más importante. Y entonces, poco a poco, en su peregrinación San Pablo, se va a dar cuenta que el combate ha sido conservar la fe. Y la fe es sencilla. Es un don de Dios que nos permite corresponder al amor que Dios nos tiene, que Él nos amó primero. Y entonces yo creo que Dios me ama. Esa es la creencia, esa es la fe de la iglesia. Eso es lo que veíamos el jueves pasado en esta encíclica del Papa Benedicto, en el numeral primero, Dios es amor. Nosotros nos hacemos cristianos en el encuentro con una persona que nos ama. Es decir, es un encuentro de amor, es una relación de amor de dos personas. La persona de Jesucristo y nosotros. Pero ese encuentro de amor, para que se pueda producir, el Señor nos da la fe como don. Y la fe es creer que Dios me ama, que el Todopoderoso me ama, que para Dios no es nada imposible y que el amor es lo más poderoso que hay en el mundo. No es las cosas que yo pueda acumular, no son los reconocimientos que yo pueda tener, no son las opiniones de las criaturas, sino es el amor de Dios. Y ese amor de Dios me renueva, me transforma, me da nueva vida, me santifica. Y el Señor nos quiere santificar. Porque si no somos santos, nuestra vida se frustra. Porque la vida verdadera es la vida nueva, la vida de hijos de Dios, la vida de los santos, como celebrábamos nosotros el 1 de noviembre. Y que lo vemos ahora en San Martín de Porres, en su biografía. Y que las lecturas del día de hoy nos ayudan. Entonces, a San Martín no le interesaba lo que opinaba la gente sobre él. Le decían perro mulato. Se podría haber resentido. Se podría haber sentido frustrado porque los
sacerdotes dominicos no lo incorporan como religioso, es incorporado como religioso después, cuando ya ven en él a una persona distinta. Se le conoce como Martín de la Caridad, como Fray Escoba, y se cuenta esa capacidad que tiene de hacer que tres animales puedan comer de un mismo plato: perro, pericote y gato. Y nosotros muchas veces, criaturas humanas con más dones, incluso dentro de la iglesia, entre los clérigos, entre los religiosos y en los matrimonios, no podemos amarnos como el Señor nos ama, porque anteponemos lo que son las consecuencias a lo que es el origen. La fuente del amor es Dios. Esa fuente del amor, esa fuente de la verdad, esa fuente del bien, esa fuente de la revelación, dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, tiene dos caudales, dos corrientes, dos torrentes. Una es la Sagrada Escritura y otra es la Sagrada Tradición. Y el Papa Benedicto en otro momento, y el Papa Juan Pablo II también nos lo enseña, y la Iglesia en general, el Evangelio vivido, la tradición viva son los santos. Los santos son los que viven el mandamiento nuevo, los que viven el Evangelio, son los que nos enseñan la revelación. De alguna manera la encarna. Y el Señor quiere que nosotros seamos santos, para que las personas tengan testigos del amor. Yo les decía en la mañana que celebraba la misa, San Martín de Porres falleció en 1639, el 3 de noviembre, como hoy día. El muro donde de ese negro esclavo de Angola, pintó la imagen del Señor crucificado, el Señor de los Milagros. Probablemente se pintó alrededor de fines de 1640 y tantos, 1650. Es decir, es muy probable que ese negro de Angola haya sido evangelizado por San Martín de Porres y tal vez también por Santa Rosa de Lima, porque el monasterio de las Nazarenas está a 2 cuadras de donde vivía San Martín de Porres y a 2 cuadras y media de donde vivía Santa Rosa de Lima. Era el barrio. Y es muy probable que la oración de estos santos peruanos haya intercedido para que recibamos ese don, de esa imagen, que muestra la acción de lo sencillo. Como una imagen pintada por un negro de Angola logra movilizar más gente en torno a la imagen de Jesucristo que cualquier predicación de cualquier clérigo en la historia del Perú, yo diría en la historia universal, simplemente contemplando esa imagen. Pero simplemente son referencias para conectar lo que son los frutos de la acción de Dios a través de las criaturas humanas, porque los santos son la obra de Dios, que el Señor ha empezado a realizar en todos nosotros el día de nuestro bautismo, y que muchas veces nosotros detenemos, paralizamos, obstaculizamos, no solo por nuestros pecados, sino muchas veces porque en las relaciones con el mundo, con la carne, con nuestras concupiscencias, nos complicamos.
no vamos a lo sencillo. El Señor nos da el don de la fe para que lo podamos amar. Y si lo amamos, debemos desear escucharlo y obedecerlo y hacer el esfuerzo. Tal vez en muchas cosas no podremos de inicio obedecerlo en todo, pero lo levantaremos, le pediremos perdón y empezaremos de nuevo. Y el Señor poco a poco nos hará ver más, nos enseñará, nos dará más gracia. Ese es el camino de la santidad. Y el Señor quiere que ese sea el camino, porque ese es el camino de Jesucristo para todos nosotros. Y en consecuencia, es sencillo. ¿O no es sencillo? Es creer que Dios nos ama y reconocer su amor. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que Dios me ama? Empezando porque me ha dado el don de la vida, a través de unos padres, en una familia, me ha dado salud, me ha dado dones naturales, me ha dado dones sobrenaturales, me ha dado a su Hijo en sus sacramentos, en su iglesia, me ha dado la fe. Y lo que yo necesito es amarlo, dándome cuenta que no me tengo que complicar. Y para no complicarme, reconocer que el mundo, sus ideologías y los afanes pasajeros muchas veces me complican. Y entonces me voy haciendo sencillo, es decir, no tengo tantos quereres, no tengo que darle cuenta a tantos, diríamos, demandantes, sino amar a Dios. Y si es que amo a Dios, yo seré capaz de amarme a mí mismo y amar a los demás rectamente. Pero si no amo a Dios, no me voy a amar a mí mismo rectamente ni tampoco voy a amar a los demás rectamente. Y entonces buscaré las complicaciones que el mundo, o mejor, que el enemigo a través del mundo nos propone. Y entonces el Señor quiere que nosotros descubramos que el camino no es ni ser fariseo, ni ser publicano, ni ser pecador, ni buscar la apariencia, los disfraces, sino presentarnos ante Él con la verdad de que somos pecadores redimidos, incorporados a su familia, necesitados de su curación, de su sanación, de su perdón. Y hacer el combate, de ir creciendo en la fe, ir creciendo en el amor. Y esa es la obra que Dios quiere realizar en nosotros, y para eso nos da su sacramento. Pero, claro, muchas veces nosotros, cuando se nos dice eso y que tenemos que hacer oración, inmediatamente nos preguntamos, ¿y qué más? Y entonces creemos que tenemos que hacer más, entonces queremos cambiar el mundo, cambiar a las personas, cuando ni siquiera nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y entonces nos llenamos de explicaciones, buscamos a culpables, dividimos el mundo según nuestros criterios ideológicos y no somos capaces de amar como el Señor ama. Y entonces uno tendría que preguntarse, ¿quién tiene más bien, más capacidad para comunicar la gracia y la obra de Dios? ¿Alguien que es sencillo o alguien que está lleno de complicaciones? Yo les decía, es como que tener un frasco que tiene pues una apertura muy pequeña o un cántaro agujereado. Se llena y se vuelve a derramar. Y por eso es que este tema, que claro es mucho más extenso de lo que nosotros estamos mencionando, tal vez convendría en otra sesión, porque lo que son los publicanos y cuáles son los pecados lo conocemos. Sabemos qué no tenemos que hacer, pero tal vez lo que nos falta es reconocer si estamos haciendo cosas que nos complican, que nos distraen, que nos dispersan y que impiden que nos demos cuenta que estamos llamados a cumplir el mandamiento del amor.
Yo voy a detenerme acá porque creo que así podremos dar la oportunidad de tener algún tipo de intercambio, preguntas, y les agradezco por su paciencia. Gracias, padre. Como usted dice, ¿no? Este tema da para mucho más. A ver, le voy a compartir algunas preguntas de nuestros hermanos. Una dice, padre, ¿cómo encontrar la justa medida entre seguir las reglas, como lo hacían los fariseos, y ser demasiado permisivo, como sucede hoy en día en un sector de la iglesia? Justamente el problema que tenemos eso es que no somos sencillos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a querer obedecer. Pero nosotros somos con el Señor como adolescentes, como niños malcriados, que queremos que Dios nos dé lo que le pedimos, pero no lo queremos obedecer. Y entonces hay personas que ponen el énfasis y dicen, bueno, ya, la libertad es libertinaje, yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero si uno ama a sus padres, los va a querer desobedecer. Generalmente en la confesión de los jóvenes, es muy común en los que reciben el sacramento de la confirmación, los jóvenes se quebrantan cuando toman conciencia de que no son buenos hijos, que a pesar de que sus padres, porque la mayoría de los padres se esfuerzan, realizan sacrificios muy grandes por sus hijos. Pero generalmente, en medio de este mundo, esos hijos no quieren obedecer a sus padres. Sienten que lo que les dicen sus padres les quita libertad, no les deja hacer lo que les da la gana. Y entonces, ya desde niños empiezan a surgir las rebeldías, y cuando son jóvenes, adolescentes, esto ya hasta les pueden levantar la mano a los padres. Pero cuando estos jóvenes se les habla del cuarto mandamiento, del amor de sus padres y cómo lo desobedecen, generalmente los jóvenes se quebrantan. Pero con dificultad los jóvenes hacen la relación con Dios. Se quedan en el plano de la relación con sus padres. Y claro, eso no les dura mucho. Se queda simplemente en un nivel afectivo, emocional, sentimental. Y entonces es como un retiro de jóvenes, los jóvenes salen llorando y a veces cuando van los padres, los familiares, corren a abrazarse con los padres y hacen el propósito de ser mejores hijos. Pero no siempre llegan hasta Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el pecado es una rebeldía, una desobediencia contra Dios. Es hacerle la guerra a Dios. Es pactar con el enemigo de Dios. Entonces es contradictorio que nosotros digamos que queremos construir la ciudad de Dios y simultáneamente decir, bueno, estos mandamientos de Dios ya están pasados de moda. Ya no, ya son superados, estamos en una realidad diferente. Ya podemos desobedecer. En realidad estamos ocupando el lugar de Dios. Pero claro, si yo centro la discusión en las normas, en la ley, voy a caer en un moralismo. Lo que yo tengo que darme cuenta es que mis obras son consecuencia de mi comunión de amor con Jesucristo. Esa es justamente la vida en el Espíritu, lo que la tercera parte del catecismo nos habla, la vida moral. La vida moral es una consecuencia, no es una causa del encuentro personal con Jesucristo. Si no hay encuentro personal con Jesucristo, yo voy a sentir que me prohíben, me quitan libertad. Y claro, por eso es que es tan importante ayudar a las personas a que descubran el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Y yo descubro el amor de Dios cuando tomo conciencia que a Dios le tengo que dar gracias.
Pero si yo creo que todo lo merezco, incluso de mis padres, ni siquiera a mis padres les doy gracias, y me cuesta trabajo decir la palabra gracias, entonces, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Yo voy a sentir que yo soy el centro, que todo me es debido, incluso hacer mi voluntad, mi capricho. Y entonces en realidad no tengo fe, porque hace la fe, la obediencia a Dios, hace la voluntad de Dios. Y no voy a tener paz. Entonces van a surgir esos reclamos, esa lucha por que, entre comillas, se haga la justicia que yo quiero. Voy a tomar la justicia por mis manos. Y me voy a justificar porque me voy a sentir mejor que los demás. Eso es lo que hacen las ideologías. Y claro, los vehículos para que esos comportamientos, esas cosmovisiones las asumamos son pues la política, el entretenimiento, el deporte, claro, desviados, distorsionados, manipulados, sin verdad, simplemente como lucha de poder, como lucha de clases, como un enfrentamiento donde hay ganadores y perdedores, y donde yo tengo que competir y vencer a los demás. No voy a darme cuenta que mi enemigo no son las criaturas humanas, ni siquiera yo mismo, sino el enemigo de Dios, que mi lucha es espiritual y que necesito de Jesucristo y la gracia, la comunión con la iglesia triunfante para que yo pueda librar ese combate. Entonces ahora vemos una situación dentro y fuera de la iglesia de polarización, de antagonismos, donde podemos creer que lo que se trata es derrotar a otras criaturas humanas. Y entonces no nos vamos a compadecer. Porque cuando uno ve a un enemigo y no está lleno del amor de Dios, o sea, difícilmente se va a compadecer. Y entonces no va a ver a los pecadores, a los equivocados, a los extraviados, a los rebeldes, como personas que necesitan curación y sanación, sino los vamos a ver como oponentes, obstáculos, enemigos que hay que retirar. Y entonces vamos a separar el trigo y la cizaña. Y nosotros vamos a decirnos que somos trigo, y cizaña son los que no son como nosotros. Y no vamos a darnos cuenta que dentro de nosotros también tenemos trigo y cizaña. Y entonces ya no buscaremos el camino del Señor que nos justifique, sino buscaremos personas que nos digan que nosotros estamos en lo correcto. Y eso es lo que está ocurriendo. No sé si es que hay algún otro comentario, pregunta, o Sí, si acá hay otra, quiere padre. repreguntar algo sobre esto que ya hemos mencionado. Otra pregunta, padre. San Agustín respecto del publicano decía, aunque lo alejaba de Dios su conciencia, le acercaba a él su piedad. ¿Qué comentario le merece esta afirmación? Es que justamente la piedad, ya lo hemos mencionado varias veces, implica esas dos virtudes donde Jesucristo se pone como ejemplo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces el publicano se siente pecador, no levanta la cabeza. Él sabe que está en falta. Él sabe que ha obrado mal. Y él sabe que necesita de Dios. Y entonces pide perdón. Pero el fariseo dice, gracias porque no soy como el publicano. O sea, su yo soy, no soy, es yo estoy, yo soy mejor que el otro. No se da cuenta que si es que obra mejor que otra persona es por gracia de Dios y que no está agradeciendo verdaderamente, porque lo que está haciendo es una que somos parte de una sola familia, la familia de los hijos de Dios.
entre los hermanos, tenemos que amarnos como nos ama nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Pero esa capacidad de amor no brota de nosotros, sino tenemos que ir a la fuente, que es Jesucristo. Como le dice él a la samaritana. Si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías y yo te daría torrente de agua viva. Es el Espíritu Santo el que nos va a explicar a la verdad completa, que nos va a purificar. Y claro, esa purificación, como nos enseñaba la primera lectura del día que hemos celebrado todos los santos del Apocalipsis, nosotros somos purificados en la esperanza. Es decir, cuando deseamos el juicio de Dios, cuando deseamos ver al Señor cara a cara. Pero si es que nosotros simplemente vemos que eso es algo lejano, remoto, no me interesa, no crezco en la esperanza, entonces mi fe se convierte en una fe vana, como hemos dicho varias veces. Y entonces lo único importante van a ser las cosas pasajeras. El reino de Dios y su justicia divina no será lo primero. Buscaremos primero la añadidura. Y entonces, buscando la añadidura, entraremos en las complicaciones para quedarnos con la mejor parte, con una parte que nos satisfaga. Sentiremos que los demás nos quitan y que el Señor nos quita, porque nos habremos hecho dueños. No nos daremos cuenta que somos administradores, que tenemos que dar cuentas ante Dios. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Padre, con respecto a lo que sabemos que en los evangelios el Señor critica fuertemente a los fariseos, pero hoy también acaso no estamos viviendo una época donde los católicos laxos simpatizan mucho con el modernismo, con el progresismo. ¿Cuál es más peligroso? Pregunta. Es que, a ver, si nosotros decimos, fariseo es el que no ama, ¿ya? Porque uno podría decir fariseo es el rigorista y los laxos no son fariseos. Diríamos, si yo amo más las reglas que a mis hermanos, yo no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Y las reglas es o reglas flexibles, entre comillas, laxas, o reglas duras. Son reglas. Estoy en el régimen de la ley. Y entonces mi discusión va a ser reglas más duras o reglas más flexibles. El Señor lo que nos dice es, me amas más que estos. Apacienta, como le dice a Pedro. Entonces nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestra peregrinación es una peregrinación del amor. El que nosotros descubramos que lo que el Señor nos manda son cosas para nuestro bien, va a ser la consecuencia de escuchar al Señor. Pero si yo no lo escucho, simplemente yo estoy discutiendo reglas. Y entonces hago mis bandos. Reglas flexibles o reglas rígidas. Y como nos dice San Pablo, el amor no entra en esos encasillamientos. Y es lo que nos manifiesta Jesucristo. Es el Espíritu Santo, el amor de Dios. Entonces, claro, algunos de ustedes de repente están escuchando estas cosas y entonces dicen, ya los fariseos son los rigoristas, entonces los laxos no son fariseos. Los dos están atrapados en las leyes, de dos maneras. Unos tienen reglas rígidas y los otros reglas flexibles, pero ambos tienen el problema que no aman. Por eso la enfermedad y el error de los fariseísmos es que nos impiden descubrir los sencillos que tenemos que amar como el Señor nos ama. Entonces,
Yo pongo delante las carretas y entonces pongo carretas, diríamos, pesadas o carretas sin peso, las que tengo que empujar. Y claro, puedo caer en las desobediencias. O, entre comillas, en decir yo sí soy obediente. Pero el mandamiento es el amor. Los demás son consecuencias. La vida moral es la vida en el espíritu, es decir, yo dejarme mover por el espíritu me va a mover en el amor, y por amor voy a querer hacer la voluntad de Dios. Por eso es que las discusiones tan terribles que tenían con Jesús sobre el sábado, porque ellos habían llegado a punto de cuántos kilómetros se podía caminar en sábado, y cuánto peso para que se violara o no se violara la ley. Entonces el amor estaba totalmente secundario. Los laxos se parecen un poco más a los saduceos, que van a pactar finalmente con los fariseos. Para los laxos no había ya infierno, no había cielo, no había vida eterna, todo era acá. Entonces, para los laxos lo importante era el poder, el paraíso en la tierra, lo temporal. Entonces, por eso es que en algún momento tienen enfrentamiento con los fariseos. Pero cuando se trata de oponerse a Jesucristo, ambos se ponen de acuerdo. Y como sabemos que el Señor va a venir por segunda vez, nosotros tenemos que estar advertidos que esos que llamamos rigoristas y esos que llamamos laxos, nuevamente se van a poner de acuerdo para oponerse a Jesucristo. Y van a acoger al anticristo. Porque están descentrados, ya se han complicado, no son sencillos. Claro, ese tema, esa discusión es muy actual, porque escandaliza que unas personas ahora quieran negar pecados, especialmente contra el sexto, noveno mandamiento, con la familia, la vida, ¿no? Y entonces, esos laxos, ¿cuál es su eje? La ley. Quieren una ley flexible. Pero otros dicen la ley, una ley rígida. Si yo me quedo en el eje de la ley, pierdo el sentido principal. Y entonces entro en un engaño, en una falsa discusión. Entonces significa que ¿quién tiene razón? No, lo que tenemos nosotros no somos ni de Cefas, ni de Apolo, ni de Pablo, somos de Jesucristo. Y el Señor nos da su espíritu para que amemos como Él nos ama. Entonces, simultáneamente somos compasivos con el pecador, pero inflexibles con el pecado. Entonces, la tentación del rigorismo es no ser misericordioso y quedarse en la ley por la ley. La tentación del laxo es creer que no interesa el pecado. Gracias, Padre. Sí, ha quedado claro. Las preguntas en realidad tienen ya mucho que ver con lo que usted también en la reflexión nos ha ido compartiendo. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, terminemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y Con la tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta el próximo jueves, Dios mediante.
Gracias por su paciencia. Y gracias, Gracias, a Dios. Padre Augusto. Gracias a Gracias, todos Padre. ustedes y gracias. Gracias. Gracias, Padre Augusto. Buenas Hasta la noches. próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Padre. amigos. Gracias.